Deku no soy un héroe. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 19. El niño de ojos verdes. Oscuridad, silencio, mareos, malestar y un negro profundo obstaculizando su visión. Vacío, vértigo y un profundo sentido de desorientación. Sombras, caos y gritos que parecían venir de todas partes. Su cuerpo temblaba, pero se sentía adormecido y tan perdido, no sabía dónde estaba, su cabeza palpitaba dolorida como si le hubieran dado un fuerte golpe justo en la nuca. Shoto se sintió perdido, solo y confundido, porque una vez más solo vio oscuridad, bruma y un vacío de negro tan espeso que apenas podía ver más allá de su codo si extendía el brazo. Estaba perdido, algo aturdido y con la boca seca. Miró nuevamente y la sensación de vacío y no pertenencia se intensificó, se sentía como extraviado y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Gritó, Shoto gritó y gritó, pero su voz no salió, no por completo, fue más bien como un ruido amortiguado y casi inentendible que se perdió en los confines oscurecidos de la bruma que parecía consumirlo. Se sentía pesado y fuera de lugar, aun con su cuerpo entumecido notó que se movía entre la bruma de espeso negro como si supiera a dónde se dirigía. Hasta hace poco él estaba junto a Deku en una sala oscura para conocer al líder de los villanos, no hace mucho esa sala le parecía oscura, pero ahora con lo que lo rodeaba cualquier lugar parecía irradiar luz. De pronto sus ojos parecieron adaptarse a la poca o más bien nula iluminación del lugar en el que se encontraba. Entonces pudo ver claramente a través de la oscuridad, navegó por los recuerdos brumosos que reconoció como los de su pecoso amigo y caminó entre ellos como un ente externo, viendo todo en cámara lenta a lujo de detalles. Era como estar viendo una película borrosa, pero que de alguna forma se incrustaba profundamente bajo su piel. Eran borrones, manchas, segundos, sucesos y recuerdos borrosos que le acariciaban la piel y se perdían en su propia mente, como arrastrados por un río de caudal frío y furioso. Cada memoria pasó rápidamente y como un parpadeo que apenas pudo sentir, hasta que llegaron a un recuerdo distorsionado, oscuro y lúgubre que ocupaba un espacio masivo en la memoria del peliverde. Su cuerpo se movió sin su permiso y Shoto fue sumergido de golpe en esta memoria, casi ahogándose en el cúmulo agresivo y sofocante de emociones que la conformaban. El recuerdo lo tragó ya y sintió el caos en carne propia. Murmullos, gritos, dudas, dolor, ansiedad y fuertes impulsos homicidas lo sacudieron casi quitándole el aire, mientras su cabeza zumbaba y sus ojos se ponían borrosos. Había cientos de voces gritando hambrientas en su cabeza, pero no las reconocía. No le estaban hablando a él. No eran suyas, eran voces propias del recuerdo, pero estallaron en su cabeza como si fueran suyas, como si lo reclamaran para sí. Querían devorarlo todo, consumir todo a su paso. Las voces eran susurros seductores que él desconocía y se aferraban peligrosas a su cordura, rasgándola lentamente con gritos guturales y murmullos grotescos. Eran pensamientos siniestros que escapaban como impulsos violentos. Estas eran las voces propias del recuerdo, él lo sabía, sabía que no le hablaban a él, estas eran las emociones y pensamientos que experimentó el pecoso. Estas no eran sus emociones, no lo eran. Pero de nuevo, en este punto ya no sabía realmente que era suyo y que pertenecía a la memoria estridente y oscura que se representaba ante él. El recuerdo transcurrió como una película sumamente detallada a una velocidad normal, pero que por el cúmulo de emociones parecía ser sumamente rápido. Shoto podía sentir, percibir y relacionarse con el mundo a su alrededor como si fuera suyo, pero él sabía que este no era el caso. El bicolor centró su atención dispersa en el centro distorsionado del recuerdo y vio como un más joven Midoriya Izuku se levantaba de su cama con un uniforme deshecho, ojos desorbitados, movimientos nerviosos y con obvios impulsos psicóticos sacudiendo su mente. Casi podía escuchar las voces en la cabeza del niño llorando por sangre, quizás si las escuchaba y esas eran las que gritaban con una violencia destructiva a su alrededor. Aunque fue corto, se tomó un momento para apreciar su apariencia, era pequeño, más que ahora, menudo y escuálido, estaba cubierto de polvo, y tenía raspones en sus manos y rostro. Era frágil y vulnerable, tan ajeno al extrovertido chico con pecas y atrevidos ojos verdes que desafiaban toda autoridad al que estaba acostumbrado. El recuerdo se detuvo momentáneamente en el reflejo del pecoso ante el espejo.
Ahí sus ojos se clavaron en los del reflejo y tragó saliva al ver el pozo profundo de verde intoxicante y profano. Por un momento el joven con heterocromía se reflejó en el profundo pozo de verde, y captó su propia silueta en sus orbes exaltados, luego ese momento desapareció dejando solo el vacío enfermizo y desquiciado que brillaba en los ojos del niño. Parecía que sus ojos podían atravesarlo como una daga filosa y llena de veneno. Eran puñales impíos que congelaron su alma y elevaron su pulso de forma alarmante. De pronto el peliverde se movió, caminó lentamente hacia la puerta de su habitación, dándole un vistazo rápido al enajenado hijo de Endeavor de las paredes y estanterías con figuras y pósters rotos de Olmigt y otros héroes. El cuerpo del más bajo se movió rígido y arrastró los pies mientras se abría paso hacia la que se descubrió como la sala de estar y entonces se detuvo. La memoria pareció sacudirse como si la realidad se rompiera y las voces gritaron más caóticas y enojadas que nunca, casi rompieron su cabeza del puro dolor causado por sus lamentos y exigencias violentas. Midori Izuku estaba a las espaldas de su madre y caminaba como un muerto viviente hacia la mujer. Un paso, dos pasos, pausa, una respiración pesada, otro paso y luego otro hasta que los ojos verdes parecieron dos gemas frías casi negras que apenas brillaban en un destello de verde petróleo. Shoto tragó saliva y contuvo la respiración después de soltar un suspiro pesado que no era consciente de estar conteniendo. Izuku dio otro paso y su cuerpo tembló como en anticipación. Mátala. Entonces la memoria vaciló una vez más y lo siguiente que vio lo dejó helado mientras sus ojos se dilataban dolorosamente. Mátala. Las manos del pecoso estaban en el cuello de su madre, las mismas manos que habían abrazado las suyas con tanta calidez y confianza. Sus ojos eran los de un maníaco, tan distorsionados y distantes, casi perdidos en una furia ciega y dañina. Su respiración era trabajosa y gritaba con ira y odio a la mujer mientras lágrimas casi imperceptibles escapaban de sus oscurecidos ojos verdes, esos hermosos ojos verdes que lo miraban con secretos oscuros y deseos extraños entre espasmos hipnóticos. La sala estaba oscura y por un momento la mujer luchó, o lo intentó, hasta que Deku la miró con esos fríos ojos esmeralda, desprovistos de vida y otra emoción, que no fuera la ira y le gritó con toda su alma desgarrándose ante su dolor. Mátala. Eran gritos de puro odio y frustración, que helaban la sangre del con heterocromía. Las voces gritaron más y más fuerte: mátala, 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 como en un efusivo frenesí, anticipando el desastre y anhelando el dolor. Shoto miró una vez más a su amigo sin reconocerlo realmente y lo que vio a sus ojos fue casi doloroso. Parecía tan frágil y pequeño. Era solo un niño, uno asustado y enojado. Era un niño herido que se rindió ante la vida. El bicolor lo vio en el brillo psicótico que escapaba de sus desenfocados ojos verdes. El joven de cabellos rizados ante él, ya se había rendido en la vida y estaba listo para morir. No, quizás era correcto decir que ya estaba muerto, porque ningún humano con algo de vida en su ser tiene esos ojos huecos y carentes de emoción. Entonces todo fue silencio y ella dejó de luchar aceptando su destino mientras el niño hacía más y más presión hasta que solo quedó él y el cuerpo inerte de su madre. Shoto no pudo evitar compararlos y notar lo similares que eran, mismo cabello, mismo tono de piel. Él la mató. Las voces se detuvieron, los gritos acabaron y el aire escapó de sus pulmones con rumbo desconocido mientras su cuerpo se enfriaba procesando todo lo evidenciado en la memoria del pecoso. Doloroso silencio roto solo por los espasmos llorosos del niño con desorbitados ojos verdes. El menor de los Todoroki sintió que su estómago se revolvía mientras miraba la escena cada vez más distorsionada, el recuerdo se volvía borroso, oscuro y el lugar de por sí ya estaba desprovisto de luz. Shoto no sabía qué hacer, parte de él quería correr, huir y gritarle al pecoso por esto, por todo lo que ocultaba y otra solo quería esconderse y ocultar el profundo sentimiento destructivo que crecía en su interior al ver cómo el joven de ojos verdes había matado a su madre. El impulso de hacer lo mismo creció en él. Inconscientemente apartó la mirada, pero apenas fue consciente de eso sintió el irrefrenable deseo de admirar la figura fatigada y enloquecida del niño una vez más. Era como una tentación, sabía que se arrepentiría de mirar, pero simplemente no podía detener el deseo. Ahora quiso llorar cuando reunió el valor para ver una vez más la figura del pecoso y vio sus ojos, esos ojos verdes impropios de un niño que miraban al vacío con nada más que dolor y resentimiento.
Sus ojos estaban perdidos, como si miraran el todo y la nada al mismo tiempo. Como si ya estuviera muerto. Shoto tragó saliva y soltó una respiración pesada cuando la compresión llegó a él. Se sintió seguro al verlos, aunque sabía muy bien que el pecoso podría matarlo con esos mismos ojos sin emoción. Era aterrador, pero retorcidamente reconfortante. Eran unos ojos muertos como los suyos. Eran incluso más oscuros y profanos, tan crueles y solitarios, eran hermosos y tan tristes. Incluso en toda esa oscuridad parecían brillar con un psicótico brillo propio, y ahí sumido en la penumbra trágica de la habitación, aún temblando y con la respiración descompensada por el esfuerzo, mientras el cadáver de su madre yacía a su lado. Todoroki Shoto no pudo evitar pensar que lucía muy hermoso. Casi etéreo y ajeno a este mundo. Algo oscuro palpitó dentro de su ser. Se congeló ante sus pensamientos extraños. No era la primera vez que al verlo se sentía de esa forma. Algo nuevo surgió en lo profundo de sus entrañas. El recuerdo se sacudió casi desvaneciéndose en manchas borrosas y nubes negras de bruma que parecían distorsionar la memoria. El joven Todoroki no pudo dejar de mirar lo poco que se distinguía del recuerdo y una vez más se paralizó al ver la silueta borrosa y temblorosa del menor. Sus manos pequeñas y tiritonas se levantaron con un movimiento lento pero seguro hacia su cuello delgado, donde el pulso se marcaba rápidamente y su vena carótida palpitaba visiblemente. El niño estaba llorando con una tétrica sonrisa en sus labios antes de romper en carcajadas huecas casi inaudibles, mientras ejercía presión en su propio cuello hasta el punto de volverse algo pálido. De alguna forma Shoto sabía que había pasado bastante tiempo desde que la madre del niño había dado su último respiro, sabía que el tiempo parecía distorsionado debido al estado mental inestable del pecoso que se estrangulaba a sí mismo con manos débiles pero decididas. Era locura y decadencia. Una escena trágica teñida en miseria y descomposición. Era tan humano, era decadencia. Humanidad en su máximo esplendor. Entonces la puerta sonó y dos siluetas siniestras aparecieron, pero el recuerdo se rompió antes de poder distinguirlas y fue arrojado a la masa de memorias caóticas una vez más, mientras las voces volvían con gritos desgarradores más crueles que antes, que eran opacados poco a poco por la risa desquiciada y cada vez más estridente del propio pecoso. Fue en medio de todo ese caos que el reflejo vibrante y poderoso de los ojos verdes del pecoso se elevó por sobre todo lo demás. Shoto se maravilló en ellos, se ahogó en el verde profundo y venenoso y sintió que se asfixiaba en las profundidades de sus misterios, casi como si hubiera caído en las furiosas profundidades del gélido océano en medio de una tormenta. Una vez escuchó a alguien decir que los ojos eran las ventanas del alma de una persona, que con ver a alguien a los ojos podrías decir cómo era su verdadero ser, y Shoto comenzaba a entender esto, porque al ver los ojos del niño sintió que podía leerlo como un tétrico libro abierto que relataba horrores y acciones inhumanas. Ojos verdes, verdes como la naturaleza y la vida, pero tan sedientos de sangre y muerte. Verdes como la decadencia putrefacta de un cadáver en descomposición. Al verlos recordó la expresión de pánico y dolor del héroe al que asesinó, recordó las lágrimas que mojaban su mano cuando contenía sus gritos y alaridos para que no fueran escuchados. Recordó la sangre y la adrenalina que lo recorrió en ese momento y no pudo evitar querer ver al pecoso riendo descontroladamente mientras la sangre manchaba sus facciones enloquecidas y sus manos se contorsionaban en movimientos bruscos. De pronto le pareció que el sonido cacofónico de sus carcajadas crueles era la mejor melodía de fondo para calmar sus pensamientos y despertar a sus propias voces hambrientas de caos. Ahí estaba de nuevo ese sentimiento. Él quería poseer al pecoso, quería ser el dueño de sus espasmos y la razón de sus estremecimientos. Quería serlo dependiente, porque en el fondo sabía que él ya dependía del otro niño. Necesitaba verlo cubierto de sangre mientras mataba gente en una cacofonía de gritos miserables y despavoridos, porque sabía que ese sería un espectáculo maravilloso de presenciar. Quería matar con una sonrisa en su rostro como la de su amigo. Él. Todoroki Shoto era un monstruo. Finalmente, volvió a la realidad donde el aterrador hombre identificado como Sensei lo esperaba junto al pecoso que ocupaba sus pensamientos. Al bicolor le costó un poco reajustarse a la realidad tras ser inverso de golpe en los recuerdos del más bajo sin previo aviso.
Todo se sintió tan íntimo y personal, casi como una violación a su privacidad. Ahora podía decir que conocía mejor al pecoso de lo que se conocía a sí mismo, porque, aunque vio todo en cámara rápida y solo apreció correctamente el recuerdo del menor matando a su madre, algo dentro de él no dejaba de gritar que sabía, que era conocedor de cada secreto del niño con sonrisa tétrica que se erguía majestuoso ante él. Parece que te divertiste, dijo sin más el joven de revueltos cabellos verdes mientras una mueca algo amarga se difuminaba sutilmente en su pulcro rostro. No recuerdo haber llorado o intentado estrangularme, declaró en un tono áspero mientras se giraba levemente en una posición de 3/4 hacia Sensei. Ante esto el hombre mayor se estremeció en una carcajada seca y rasposa que pareció resonar en su caja torácica con una vibración honda. De pronto el villano mayor se puso de pie, haciendo crujir todas las mangueras y cables que estaban conectados a su cuerpo desfigurado. Para Shoto no era exageradamente alto, al menos comparado a su padre, pero sí fornido y obviamente prominente, sobre todo en comparación al cuerpo esbelto y delgado del peliverde, que al lado de aquel peligroso hombre se veía incluso más bajo de lo que recordaba. Su cuerpo se tensó de golpe cuando la mano grande y veloz del hombre se dirigió con fuerza hacia su pecoso amigo y casi saltó por instinto hacia el más bajo, listo para tomar el golpe con lo que solo podía describirse como la práctica de un niño abusado, pero se congeló en su lugar cuando en vez del golpe cruel que esperaba fue testigo de una palmada afectuosa sobre la cabeza de su amigo. Parecía perdido ante esto y tuvo que parpadear unas cuantas veces para convencerse de lo que veía. Sabía que este hombre era peligroso, su única presencia encendía sus alertas y sentía la necesidad de correr lejos solo al escuchar su risa macabra, pero aquí estaba mirando como un adorno olvidado, como el peligroso hombre deformado acariciaba con el cariño propio de un padre el cabello ya despeinado del menor. Se sintió algo enfermo al visualizar la silueta de su padre con la mano extendida hacia él. Se sintió pequeño e indefenso por una fracción de segundos. Pero esto era diferente, su amigo estaba tranquilo y recibía el tacto con aprecio y alegría, tenía incluso un pequeño rubor por el tacto gentil del hombre y aunque este último no poseía facciones reales además de su boca, Shoto podía jurar que tenía una expresión de tranquilidad y paternidad amable. Se sintió enfermo y desorientado. Era irreal y completamente irracional para él, casi surrealista, no parecía encajar tal afecto entre ellos y, aún así, ahí estaban ellos dos pasando completamente de él, como si su presencia no fuera algo relevante, como si no fueran asesinos y criminales en una presentación y bienvenida amenazadora al lado de los malos. Shoto se sintió tan pequeño y ajeno que casi se avergonzaba de sí mismo, quería salir de ahí y ocultarse bajo una piedra, porque no entendía ese afecto, ese amor, ese cariño. Nunca había experimentado eso, nadie lo había querido como Sensei parecía querer a su amigo, ni siquiera su madre lo había acariciado con tal ternura y calidez, ella siempre parecía cautelosa y recelosa de él, como si temiera encariñarse con él. Y aquí estaba él, en la guarida del villano entre villanos, el que bien podría ser el jefe final de toda la villanía, mirando como el líder de la liga de villanos y rostro de la oscuridad acariciaba a otro de los villanos más peligrosos de su país tal cual un padre afectuoso. No lo recuerdas porque estabas demasiado inestable emocional y mentalmente, estabas en un frenesí inducido por la locura del momento que se acumuló en olas de adrenalina y espasmos de electricidad que te estimularon a moverte por inercia hasta que llegaron por ti, explicó en una voz profunda y aún así tan cálida y algo divertida, sin apartar la gran mano de la cabeza del pecoso. ¿Cuánto tiempo había pasado? Shoto se preguntó notando que el mayor le respondía a su amigo y no tardó en llegar a la conclusión de que solo habían sido unos minutos, quizás en realidad solo segundos en los que su cabeza lo había llevado casi al borde de la inestabilidad emocional por tan solo presenciar ese acto de afecto tan inesperado y surrealista entre ambos villanos consumados. No hace mucho había venido aquí pensando que sería torturado de alguna forma, creyendo que iría directo al peligro. Había visto el temor en los ojos de su amigo y pensó que éste estaba aterrado del mayor, que su respeto era una mezcla de miedo y dependencia como la que él sentía hacia su padre antes de conocerlos. Estaba tan equivocado. Deku estaba en su elemento y cómodo, como si el aterrador hombre sin rostro fuera un ser amable con el que podía ser él mismo y estar tranquilo con sus pensamientos, y quizás lo era, porque ¿qué sabía él?
Hasta donde sabía ese hombre bien podría ser la causa de su amistad, así que sería agradecido por el simple hecho de haber conocido al pecoso y sus amigos. Ya veo, fue toda la respuesta del con ojos verdes antes de volver su atención dispersa hacia el menor de los Todoroki. ¿Te gustó lo que viste, Sho-chan? Preguntó con una voz juguetona y tan cruel que pareció golpearlo como una bofetada furiosa. Se dio cuenta entonces de que el pecoso no estaba muy feliz con que él hubiera caminado libremente por sus recuerdos, en especial ese recuerdo. Pero el bicolor no pudo mentirle, quizás fue su única respuesta mientras miraba los grandes ojos verdes del menor. Él había sentido todo lo que Deku había experimentado, pensado y atravesado en ese momento, había sentido como si fueran sus propias manos las que apretaban el cuello de la mujer, como si fueran sus ojos los que derramaban lágrimas, y aún así había visto todo como una entidad ajena, casi en tercera persona. El recuerdo se incrustó bajo su piel, la risa enferma y desquiciada del más bajo quedó atrapada en su mente. El joven ante él había matado a su madre con los ojos llorosos, pero con una sonrisa en sus labios. Shoto había quitado una vida, solo una, y había sido impersonal, ajeno y desconocido, no sabía nada del hombre, no sentía nada por él. Fue solo un daño colateral, un evento fortuito, como fue él pudo haber sido cualquiera y no podría importarle menos, pero el pecoso había asesinado a su propia madre con sus pequeñas manos temblorosas. Era algo íntimo, personal, insuperable y retorcido. La mató con una sonrisa en los labios, lloró como un niño desamparado y luego rió como un desquiciado cuando todo estuvo hecho. Era casi poético, no podía negar que le había gustado verlo. Se había visto él así cuando mató a ese héroe. Esperaba haber desprendido la misma cantidad de confianza, elegancia y determinación que su amigo. Me gustó, dijo una vez más reafirmando sus convicciones, y recibió una risa entretenida, muy satisfecha de hecho, como respuesta a sus palabras honestas. Eres tan divertido, Shoto, tan pero tan ingenuo e impresionable, como un maldito lienzo en blanco listo para ser manchado de sangre, gritó en éxtasis el pecoso mirando con alegría demente al menor de los Todoroki mientras sus labios se extendían en una sonrisa psicótica y espeluznante. Tan malditamente bueno. ¿Escuchaste eso, sensei?, preguntó aún en su estado hiperventilado de éxtasis. Verdaderamente divertido, respondió el hombre con una risa profunda rebotando en sus labios mientras se cargaba en su asiento una vez más y miraba en dirección al pecoso, que ahora se estremecía entre risas, mientras giraba enérgico sobre sus propios pies y extendía sus brazos entre risas. ¿Así que te gustó?, dijo otra vez perdido en sus pensamientos, mientras un rubor psicótico cubría sus mejillas y sus ojos se abrían hasta el punto de quedar desorbitados y vidriosos. A mí también me gustó. Me gustó mucho, ¿sabes? Fue tan malditamente liberador, declaró riendo con más fuerza mientras despeinaba su cabello ya desordenado y era envuelto por esa energía verde neón que era propia de su particularidad. Mientras el más bajo hacía esto y se elevaba en el aire entre risas y murmullos inentendibles, Sensei sonrió con su propia sonrisa macabra y desquiciada, sin apartar su mirada del pecoso, que había entrado en un estado de éxtasis psicótico. El mayor sabía que su sucesor estaba atrapado en un mar violento de sus propios pensamientos y emociones distorsionadas. Yo amaba a mi madre, gritó de pronto el menor aún entre risas. La amaba tanto, la adoraba, declaró con una mirada nostálgica y peligrosa sin que la sonrisa se apartara de sus labios. Ella también me amaba. Hizo una pausa antes de reír dulcemente, casi infantil. Lo que con su expresión enloquecida y postura retorcida era francamente aterrador. Bueno, ella quería al niño estúpido que fue lo suficientemente ingenuo como para seguir soñando con ser un héroe, aunque nadie lo apoyó, ni siquiera ella misma. Se rió una vez más, pero esta vez de forma amarga. Ella quería al mocoso ingenuo que perdonaba al violento hijo de su mejor amiga cada que éste abusaba de él, dijo, mientras el enojo parecía apoderarse de su pequeño cuerpo, incluso cuando llegaba todos los días cubierto de moretones, raspones y heridas, aun cuando llegaba con quemaduras y útiles carbonizados. Ella jamás hizo nada. Ella sabía, ella lo sabía.
Un silencio pesado cayó sobre ellos mientras algunas de las pantallas en la habitación comenzaban a apagarse o explotar en respuesta al enojo del pecoso. Supongo que no me quiso lo suficiente, dijo simplemente antes de suspirar y caer con elegancia al suelo, por eso tenía que irse. Éramos patéticos e incompatibles, y aún así me iba a ir con ella, declaró sin emoción, cargándose contra el trono de Sensei, pero por suerte, llegaron por mí, soltó en un murmullo, mirando al mayor con ojos suaves. Quizás ella no me quiso lo suficiente, pero no me importa porque aquí soy adorado y no siento necesidad de aferrarme al pasado más que como una excusa válida para lastimar a otros, declaró sin más, recuperando su sonrisa sádica. ¿Qué más daba si había matado a su madre? Era una mujer miserable, él le había hecho un favor al quitarle la vida. La mano de Sensei fue una vez más a la cabeza del menor y le dio unas palmadas como en aprobación. Siempre tan reflexivo y lleno de energía, joven Deku habló bajo el mayor. Vete de aquí a jugar con tus juguetes nuevos, estás cargado de energía, ¿por qué no usarla en algo relajante? Cuestionó con diversión el mayor, llenando de emoción al villano más joven, que le sonrió con complicidad y satisfacción. Mirarás. Fue todo lo que preguntó, ya incorporándose erguido y listo para ir a conocer a sus nuevas víctimas. Siempre lo hago, fue toda la respuesta del mayor. Avisaré a Kurohiri, dijo el de ojos verdes, tomando la mano del desorientado bicolor antes de marcar el comunicador con la señal para que Kurohiri abriera un portal para ellos. Hasta pronto, joven Deku, se despidió el villano mayor. Volveré más tarde, gritó animadamente el más bajo como respuesta antes de desaparecer tras la puerta metálica, donde un portal ya los esperaba. Vamos Shoto, esto te va a encantar, pero primero tenemos que pasar por Shinzo y Denver. Chicos, es hora de abrir la ratonera, gritó el joven de afilados ojos verdes apenas atravesó el portal, aún arrastrando al perdido Shoto, que miraba sin entender a sus emocionados amigos. ¿Tenemos juguetes nuevos? Denver cuestionó con una sonrisa cruel surgiendo directamente desde sus entrañas. A su lado Shinzo se cargó en la mesa y se incorporó rápidamente. Listo para jugar. Yo tengo juguetes nuevos, ustedes no, pero soy un buen niño y sé compartir, respondió el pecoso con falsa inocencia mirando en dirección a Tomura. ¿Vienes, Nissan? El mayor asintió levemente y también se incorporó listo para la acción. ¿Dónde están los desafortunados?, preguntó con calma Kurohiri sin mirar al caótico grupo. En mi nueva sala de juegos, respondió simplemente Deku, enseñando la llave y la tarjeta que Sensei le había dado. Elegiré a los más interesantes para que los lleves a la ratonera, y al resto los disfrutaré en la misma habitación con los demás, explicó el menor de ojos verdes, riendo con malicia. Será muy divertido, estate atento Shochan, esta será tu fiesta de bienvenida, declaró con una anticipación cruel. No puedo esperar, murmuró con emoción Shinzo mostrando su sonrisa desquiciada patentada, mientras revolvía sus cabellos. Ha pasado un tiempo desde que nos divertimos. Ante sus palabras tanto Deku como Denver asintieron. Por su parte Tomura solo miró en silencio antes de preguntar, ¿Sensei mirará? El pecoso sonrió con suficiencia. Siempre lo hace, y el villano corrosivo no pudo reprimir su propia sonrisa. Sí, siempre lo hace. Iré detrás de ustedes para enviar a los elegidos directamente a la ratonera y luego esperaré en el palco para ver el espectáculo, informó con calma el villano de energía nebulosa. Está bien, si puedes trae algo de comer contigo, tengo bastante hambre, pidió Deku antes de salir por la puerta hacia uno de los tantos pasajes ocultos de la base, seguido por el resto de jóvenes villanos. El grupo caminó un rato en completo silencio por el largo pasillo de paredes metálicas con pintura blanca, con el eco de sus pisadas como única compañía que rompía el silencio. Luego de un tiempo llegaron a la sala, que tenía el nombre del pecoso escrito en la puerta. Al llegar a ella, Deku sacó su tarjeta y la pasó por el lector, provocando que la puerta se abriera con un sonido metálico. El grupo entró a la sala, que consistía en una pequeña habitación de 2 metros por 3 metros de ancho y 2 metros de altura. Esta estaba ligeramente iluminada por una tenue luz de neón blanco y daba paso a una pesada puerta reforzada de metal brillante con lectores de retina y comprobador de huella. Vaya, Sensei no escatimó en gastos, dijo en un silbido Denver, admirando la seguridad. Así parece, respondió satisfecho el más bajo mirando con aprecio la gran puerta. Parece que las ventas han ido bien últimamente, comentó Shinzo entretenido, logrando que todos asintieran en aprobación. Bueno, todos menos Shoto, que como el nuevo en el grupo no tenía idea de qué hablaban.
Deku caminó hacia la puerta y colocó su palma completa en el lector que examinó sus huellas, luego puso ambos ojos por turno en el lector de retina y esperó. Apenas unos segundos después la puerta crujió con el obvio sonido del metal deslizándose sobre sí mismo, dando la clara señal de apertura, y entonces una voz robótica femenina habló: bienvenido a la sala de juegos, joven Deku, que tenga una estadía plena. Ante esto el grupo parpadeó sorprendido. Eso fue genial, es como una película, exclamó emocionado el estadounidense. El de pelo verde sonrió y asintió ante las palabras de su amigo y pasó por el umbral de la gran puerta, que una vez abierta dejaba a la vista su grosor de 1 metro, de puro metal reforzado. Al ver esto Deku silbó entretenido, pero no perdió su tiempo admirándola y siguió adelante, donde nuevas luces de neón blanco dejaban a la vista su laboratorio. Este era de un blanco puro y pulcro, una clara invitación para teñirlo de los colores tétricos que dejaran sus experimentos retorcidos. Era una sala de juegos perfecta para crear sus obras macabras y monstruos personalizados. Nomus, sus juguetes customizados de colección. El niño de profanos ojos verdes se retiró sus guantes con una emoción muda y acarició el frío metal de la mesa quirúrgica, deslizó sus yemas sobre los tubos de cristal con líquido en el que se dejaban a los Nomus y tocó con la delicadeza amorosa de un amante los utensilios de operación, disfrutando del filo mortal de los bisturís contra su carne. Este es mi propio patio de juegos, susurró en éxtasis, mirando la estantería con investigación detallada escrita por el Dr. Kyuda Igaraki, Daruma Ujiko, dentro de la organización. El joven villano se aproximó con elegancia hacia dicha estantería y sacó uno de los tantos documentos cuidadosamente calificados y respiró el aroma del papel con emoción. No hay lugar como el hogar, murmuró perdido en sus pensamientos. No entiendo tu obsesión por estas cosas, Ototo, le dijo sin ánimos Tomura contra la nuca, haciéndole saltar de la sorpresa. Me sorprendiste, Nisan, y sé que no lo entiendes, pero ¿qué te puedo decir? La tortura, que además de satisfacción momentánea, me provee conocimientos nuevos y especímenes de Nomus variados, me fascina, explicó con una calma aterradora el pecoso, dejando el documento donde estaba antes de caminar a la puerta negra que tenía una única cerradura. Pero sé que ustedes vinieron por esto, dijo entretenido, deslizando la llave en la cerradura. Veamos qué me trajo Sensei. Al abrir la puerta de una aleación metálica entró la luz del laboratorio a ella y dejó ver a un grupo demacrado de individuos asustados que se alejaron rápidamente de los barrotes cuando entraron todos los jóvenes. Mira nada más, cuántos juguetes nuevos, dijo con sorna el pecoso mirando los rostros aterrorizados de sus víctimas. Ahora, no seamos seres inadaptados, ante todo somos humanos, criaturas racionales que piensan y tienen modales, continuó hablando el niño de ojos verdes, así que creo que las presentaciones están en orden, ¿verdad? Ante sus palabras el grupo de personas tembló y se acurrucó lo más lejos posible del atemorizante niño. Esto, claro está, no hizo más que provocar al pecoso, que ya listo para jugar levantó sin esfuerzo a uno de los lamentables prisioneros, usando su telequinesis, y lo estrelló contra los barrotes con tanta fuerza, que estos hasta se torcieron unos centímetros. Eso no está bien. Si alguien les pregunta tan amablemente sus nombres, lo correcto es responder, dijo en un tono de reproche el más bajo aún, sosteniendo con su particularidad al pobre hombre. Luego, y fingiendo inocencia y torpeza, el retorcido villano sonrió. Que descortés de mi parte, la cortesía indica que corresponde presentarme primero. Qué error tan tonto, comentó con diversión, mientras hacía una pequeña reverencia. Ustedes pueden llamarme Deku, seré su anfitrión en este lugar, espero que nos llevemos bien. El aire a su alrededor estaba cargado de un miedo casi asfixiante, el aroma a orina, sudor y heces fecales abundaba en la pequeña celda, donde un grupo de 10 personas se apiñaban contra los otros en un intento por mantenerse seguros. Me encanta el aroma de la decadencia, dijo con emoción Tomura, dando un paso al frente y posicionándose justo al lado del pecoso. Yo me encargaré de la basura, Ototo declaró, extendiendo su mano sin guante y tocando el rostro del desafortunado hombre al que Deku había elegido como primera víctima. Este se retorció y gritó en agonía, mientras la particularidad del villano con ojos rojos lo consumía lentamente. El dolor que sintió fue indescriptible y bastó para que el olor a orina se intensificara, cuando más de uno de los reclusos dejó ir sus esfínteres del puro pánico ante la escena. Para cuando Tomura acabó y la sangre mezclada con la carne derretida fue todo lo que quedó levitando ante los cautivos, un nuevo aroma se manifestó en la lamentable celda. Este era el del vómito, que surgió cuando los aterrorizados especímenes devolvieron el revestimiento de sus estómagos ante la grotesca escena que presenciaron.
A las espaldas del dúo de villanos, que eran llamados los herederos de la oscuridad, el resto de jóvenes miraban extasiados esperando su turno, incluso el mismo Shoto miraba esperando poder jugar con esas lamentables criaturas. Ahora entendía a qué se referían con juguetes y el encanto. Ahora, quiero que sean buenos e inteligentes y me digan sus particularidades, los que sean interesantes probarán la libertad, dijo el pecoso viendo como los rostros de algunos de los cautivos se iluminaban en esperanza. Esto solo si prometen no delatarnos. Claro está, el grupo de villanos se rió ante las palabras del con ojos verdes. ¿Nos entendemos? Ante sus palabras el grupo rápidamente asintió y recibieron una sonrisa suave del villano de pelo verde como respuesta. Ustedes, son los niños del Festival Deportivo de la UA, ¿por qué? Habló débilmente una mujer mayor de ojos apagados y pelo rizado de color azul mientras miraba dudosa al trío de estudiantes. Bueno, esa es una que no sobrevive, dijo sin más Denver con una risa cruel. Shotoyama Deku ganándose la atención del bicolor, una estaca fina justo en el corazón fue todo lo que dijo el pecoso, pero el enajenado hijo de Endeavor pareció comprenderlo de inmediato, porque en un parpadeo la lamentable mujer estaba ensartada en la pared de la celda con una estaca de hielo frío clavada justo en el área del corazón. ¿Alguna otra pregunta? Cuestionó en un tono plano el niño de ojos verdes mientras le daba palmadas en el hombro al bicolor. Buen tiro, Shochan susurró contra el oído del bicolor antes de salir de la habitación. ¿Quieres que los clasifiquemos nosotros? Preguntó Shinzo. Sí, hablan lo de siempre, pero déjenme al menos 3 para experimentar, quiero mínimo 5 que prueben la libertad y el reto es bocadillo de bienvenida para Shoto y para que ustedes se diviertan, respondió con calma el de cabellos rizados. Antes de perderse en el laboratorio parece que tenemos libertad de acción, vamos a divertirnos. Así que así es como logró generar la habilidad de Kurohiri, verdaderamente sorprendente, murmuró para sí mismo el pecoso mientras examinaba el documento detallado escrito por Kyuda. Y decir que el doctor es un genio es quedarse corto, estoy tan enamorado de su trabajo. El joven villano siguió murmurando para sí mismo mientras examinaba muy a fondo el documento clínico. ¿Qué tanto estás murmurando, enano? Llegó a él la voz rasposa pero satisfecha de Tomura. Lo mismo de siempre, Nisan, respondió sin mucha atención el pecoso, aún absorto en su lectura. La clasificación ya está hecha, lamentablemente de los 11 que eran al inicio, se redujeron a 9 después de que yo matara al que usaste de ejemplo y de que el chicle de 2 sabores empalaba a la mujer esa, dijo sin ánimos el villano de ojos rojos, mirando en dirección al pecoso. Sí, es una pena que fueran tan pocos esta vez, dijo el más bajo finalmente sacando su nariz del documento. En cualquier caso, Shinzo ya eligió a los 5 ratones que entrarán en la ratonera. Esto fue dicho con una sonrisa cruel que rápidamente provocó otra en los labios del pecoso. Ya veo, ¿llamaste chicle de 2 sabores a Shoto? Preguntó el menor genuinamente interesado por el apodo dado al Todoroki por su hermano. Se parece, fue la simple respuesta de este antes de que ambos estallaran en risas. Tienes razón. Después de calmar sus risas el dúo entró nuevamente a la habitación con la celda y Deku vio el desastre sangriento que sus amigos habían dejado. Nada mal, dijo en un silbido impresionado el villano más joven, mirando con diversión los cuerpos carbonizados dejados por el menos de los Todoroki. Ante sus palabras entusiastas el grupo de jóvenes villanos volteó a verlo, dándole al pecoso una clara vista de sus rostros salpicados de sangre. Rápidamente los ojos del villano más bajo se fijaron en los nudillos ensangrentados del menor de los Todoroki, donde la sangre se mostraba con una obviedad obscena que evidenciaba el maltrato que habían sufrido las víctimas antes de pasar a mejor vida. Veo que te divertiste, Shoto, dijo en un tono indescifrable que se precipitaba al vacío entre la alegría, la emoción y la histeria. ¿Están listos los elegidos para ser liberados? Preguntó con ese matiz oscuro en su voz, mirando directamente al controlador de mentes, que asintió en silencio mientras se limpiaba un poco de la sangre que había salpicado su rostro. Muy bien, bastardos afortunados, en pie, gritó Denver desde el otro extremo de la celda, caminando sobre algunos de los cadáveres. A cada paso que daba la sangre derramaba cirugía en un ruido viscoso y pegajoso que solo hacía más tétrico el ambiente en el lugar. Shoto también se incorporó con un rostro tan sereno que casi era imposible relacionarlo con los cadáveres maltratados y carbonizados que tan cruelmente pisaba sin remordimientos. A sus pies dichos cuerpos se partían haciendo un sonido crujiente y morboso que solo aumentó el pavor de los traumatizados supervivientes. Estos son todos.
Llegó la voz de Kurohiri a su espaldas en un tono de pregunta, mientras este entraba al lugar y miraba sin interés la celda cubierta de sangre, con aroma a orina, heces, vómito y desesperación. Yo no voy a limpiar esto, fue todo lo que dijo antes de salir y formar un portal justo en la puerta de la sala. Lo sabemos, Okasan respondió en un tono burlón pero divertido al de ojos verdes, mientras se apresuraba a elevar a los temblorosos supervivientes, que estaban tan aturdidos y aterrorizados que no se percataron de que estaban flotando hasta que el portal oscuro y tenebroso estuvo ante sus narices. Por favor, yo no quiero morir, escupió entre murmullos atropellados una joven un poco mayor a ellos, quizás cercana a la edad de Denbero Tomura. No quiero morir. Gritó tan fuerte que sus maltratadas cuerdas vocales se agitaron y una tos horrorosa la atacó haciendo que su escuálido cuerpo se estremeciera. Tras sus gritos patéticos y gemidos atemorizados, todos los demás comenzaron a suplicar en el mismo estado de pánico e histeria. Y uno podría pensar que esto irritaría al grupo de villanos, que los pondría furiosos o que al menos removería sus nervios, pero ese no era el caso, no estaba ni cerca de serlo. Los llantos quebrados, los murmullos melancólicos, los gritos desesperados y las súplicas histéricas casi inentendibles solo despertaron esa crueldad, esa malicia horrenda que habitaba en lo más profundo de esos jóvenes asesinos. Antes de que se dieran cuenta, todos estaban sonriendo, sin excepción, todos y cada uno de ellos tenía una cruel sonrisa de dientes al descubierto en sus rostros de mirada tétrica y morbosa. Entonces los lamentos fueron detenidos en seco por el sonido cacofónico y desordenado de una risa, una carcajada hueca y gélida que hervía con un ritmo maníaco y que parecía rebotar en la caja torácica del villano de ojos verdes mientras escapaba entre espasmos guturales por su boca. Tan malditamente bueno fue todo lo que logró decir mientras se contorsionaba de risa y sus ojos se desorbitaron. Bien. Gritó y la saliva escapó de sus labios. Bien, vivan entonces. Gritó con más fuerza el pecoso sin parar sus risas, ahora esporádicas mientras su cuerpo temblaba en una anticipación retorcida. Yo los dejaré vivir, han sido elegidos para ese único propósito. Y antes de que los pobres cautivos fueran conscientes de algo más, fueron arrojados a través del portal. Ruido de pasos, automóviles y voces. Ruido de ciudad y el conglomerado de gente, sombras. La sombra característica de un callejón sucio y peligroso de la gran ciudad. Sus cuerpos seguían bajo el frío control de pequeño villano de ojos verdes, sus ropas estaban manchadas de sangre, orina y otras sustancias desagradables. Había uno que hasta tenía rastros de la materia gris que saltó hacia su cabeza debido a la cercanía que tuvo con uno de los desafortunados que murió de forma grotesca en aquella tétrica celda. Son libres de aferrarse a esta esperanza. Detrás de los cautivos vino la voz cruel y divertida del niño con ojos verdes. ¿Querían ser libres, verdad? Fue una pregunta retórica, pues no les dejó el tiempo para hablar. El pánico se apoderó de ellos cuando intentaron gritar por ayuda para escapar de dicho joven tan siniestro, pero sus voces no salieron. Eso está mal, dijo mirándolos con una entretención profana mientras se llevaba uno de sus finos dedos directamente a los labios y les murmuraba el típico sonido de Shuu. Sus voces no saldrán hasta que yo los deje ir. La voz de Deku apenas fue escuchada entre el ruido de la ciudad y la propia sangre que bailaba en torrentes de adrenalina por los oídos de cada uno de los cautivos. Los dejaré ir, pero no deben decir nada de esto a nadie, porque si no dejo que sus palabras murieran en sus labios antes de darles la sonrisa más aterradora que jamás hubieran visto. Era todo dientes y encías, era tan amplia que parecía dividir su rostro en dos, tanto que sus ojos verdes se apretaban bajo el abanico de sus párpados en lo que solo podía ser descrito como una mirada enloquecida. Ahora, sean libres de aferrarse a sus esperanzas, dijo en un tono ilegible antes de desaparecer tras el portal sin dejar rastro. Pasaron minutos de ruido sordo y silencio antes de que el aturdido grupo de víctimas reaccionara y fuera totalmente consciente de la ausencia del pecoso. Otros tantos minutos más para que el pánico se alejara de sus cuerpos y fuera capaces de incorporarse. Entonces todos se miraron con los mismos ojos de ciervo herido y corrieron hacia la luz del callejón, de donde provenían las voces y las luces que delataban el inicio de la noche. En sus mentes el único pensamiento de: debo decirles a las autoridades de esto.
Las piernas cansadas por la falta de movimiento en semanas, las respiraciones descompensadas que se debatían entre el pavor y la emoción y la esperanza de ser libres, se desvanecieron cuando salieron del callejón y se hallaron en un laberinto de paredes manchadas de sangre y luces que delataban un palco a lo lejos, desde el cual un grupo de figuras los miraba. ¿De verdad pensaron que podrían irse así de fácil? Llegó la misma voz cruel del niño con ojos verdes desde altavoces ubicados estratégicamente a lo largo del laberinto. Las ratas, como ustedes que se arrastran y suplican entre el fango y la pestilencia, solo pertenecen aquí, declaró con sorna y evidente diversión el pecoso a través de los altavoces. No hay tal cosa como la esperanza cuando te enfrentas a la realidad. Y dicho esto, los llantos, lamentos y gritos de frustración, pánico y amargura no se hicieron esperar, mientras los pobres cautivos se desmenuzaban ante el peso de sus esperanzas de sobrevivir y escapar hechas pedazos justo ante sus ojos. Y mientras ellos lloraban y se lamentaban desde la comodidad siniestra de su palco, el joven pecoso apretó un botón que dejó entrar a los gnomus y a unos cuantos perros hambrientos. Que comience el juego del gato y el ratón, murmuró oscuramente mirando con complicidad a sus amigos. Esto es matar o morir, fue todo lo que dio en los altavoces antes de recostarse en su cómodo sillón y mirar el espectáculo que se dibujaba crudo ante ellos. Esto es increíble, murmuró Shoto a su lado, sin apartar la mirada de la gran pantalla, donde se veía como una de las víctimas era devorada viva por los perros en una escena horrible de carne, sangre y gritos agudos y desesperados. Con el tiempo descubrirás, Shoto, que mis pasatiempos más oscuros son realmente fascinantes para las personas como nosotros, declaró con suficiencia y satisfacción el pecoso, mirando directamente a los ojos heterocromáticos del más alto. Así parece fue toda la respuesta de este antes de recargarse contra el pecoso y Shinzo para ver más cómodamente la tragedia, no sin antes darle otra mirada a los ojos verdes del villano y sonreír para sus adentro. Él había elegido bien, este era el mejor lugar en el que podía estar, era un lugar increíble. Él nunca se había sentido tan vivo y libre como ahora.